Un gusto saludarlos. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, desde Argentina, saludarlos y felicitarlos por este segundo festival. La verdad que nosotros también, que organizamos dinámicas filosóficas, sabemos de lo que implica a nivel existencial, a nivel humano y a nivel obviamente logístico y de ocupación y de preocupación. Así que desde ya toda la fuerza, toda la energía de lo que estoy viendo parece que todo va muy bien. Así que bueno, felicitaciones, éxitos y muchas gracias por compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a ti, Francisco. Bueno, adelante, yo ya hice toda la presentación tuya y también el título de tu ponencia. Te recuerdo que tienes 15 minutos, entonces, bueno, te escuchamos. Adelante. Perfecto. Precisamente el aspecto a abordar, el pliegue en el cual yo desarrollo un eje conceptual dentro de la filosofía política, tiene que ver el asociar nuestras democracias actuales con dos conceptos vinculados o relacionados a precisamente temáticas psicoanalíticas o filosóficas y que están ensambladas dentro de las lecturas culturales que le podemos dar. Y esto tiene que ver la democracia entendida como fantasma ideológico, es decir, ahí la ideología surge como segundo elemento, como segundo concepto vinculado a nuestras democracias actuales. Y a partir de allí, entonces, es la presentación en donde, bueno, voy a desandar esta investigación que vengo realizando a través de diferentes abordajes, desde libros, desde incluso cuestiones que llevo al campo práctico y que sucintamente voy a tratar de hacerlo en estos minutos, ¿no? Para compartirlo con ustedes. Como les decía, volvemos otra vez a reafirmar el marco conceptual, que es el vincular nuestras democracias actuales con estos dos conceptos, ¿no? Fantasma e ideología. Si vamos, obviamente estamos en un ámbito estrictamente filosófico, así que no podemos hacer cierto historicismo de volvernos al principio del término democracia, que bueno, el desarrollo quizás más exhaustivo, como todo lo que de alguna manera heredamos quienes conocemos la filosofía occidental, tiene que ver con Aristóteles en ese texto de la política. Si bien Platón, precisamente en sus diálogos, yo lo había tratado en el Político y en la República, pero precisamente Aristóteles es quien nos va a determinar, ya incluso yo le diría hasta paradojalmente para Aristóteles, que es de alguna manera el paradigma o el hombre que va a marcar el paso del mito al logos, si se quiere, o del logos a la cientificidad, porque si hacemos una lectura de la política de Aristóteles, vamos a ver que el término democracia de alguna manera queda extrañamente confuso, les diría, o no muy claro, no muy discernido en cuanto a su representación exhaustiva, ¿no? Va a decir Gustavo Bueno, un filósofo español precisamente con el cual yo comparto esto de que esa asociación de los conceptos de la democracia como ideología, en que precisamente desde ahí surge bueno, esta posición que no es unívoca de la democracia en relación a una descripción que, insisto, la podemos encontrar en la política de Aristóteles, que tiene que ver incluso hasta con la parte, con la degeneración o con la corrupción de la definición de la república, de diferentes tipos de gobierno que va a desarrollar Aristóteles en precisamente ese libro, y que mejor dicho, y en respaldo de lo que significó en su momento, y sobre todo en Atenas, la democracia como fenómeno político, en verdad vamos obviamente a contextualizar y a situarnos en relación a lo que eran los 10 barrios atenienses, ¿no? Es decir, las polis, el desarrollo de esas ciudades pequeñas en número, a lo que estamos acostumbrados hoy, tantos siglos después, que de alguna u otra manera damos existencia a nuestras grandes metrópolis, a nuestras grandes urbes, o sea, eran lo que podemos llamar actualmente tenía un espíritu de pueblo, ¿no? Sin que obviamente en lo griego exista esa relación de espíritu, pero sí esta noción de bueno, barrios precisamente, de una sociedad altamente estratificada, y que a partir de allí precisamente se originaba la consecución de roles en donde se podían asignar las tareas como para algo que en definitiva es muy diferente siglos después, que tiene que ver a la noción de lo común, de lo público, de lo colectivo, que ellos lo tenían muy desarrollado, ¿no? A partir de allí es ese significante pueblo que se desdobla en gobierno a través de democracia, digamos,
en esa etimología, va a adquirir precisamente estas connotaciones que no quedan claras a lo largo de el eje conceptual, ¿no? O sea, porque podemos encontrar, por ejemplo, otros desarrollos teóricos en el mundo griego, como por ejemplo la isonomía, ¿no? La isonomía que es la igualdad que plantea de la ley a nivel etimológico, o incluso a nivel planteado y desarrollado como algunas características que se desarrollaban después en relación a la elección de autoridades públicas por intermedio del sorteo, como para que precisamente la arete y la virtud de todos y cada uno de los ciudadanos, de los que componían la polis, debían esforzarse como para estar preparados para desarrollar tareas públicas de gobierno, ¿no? Porque en alguna manera eso iba a generar que su preparación, que esa arete que tenían que poseer, les permitiera desarrollar en algún momento de sus vidas esa pericia ante lo público. A partir de allí es que en este concepto de democracia, que bueno, nosotros lo vamos a tomar, o de alguna manera, paradójicamente, ¿no? La ciencia enciclopedista lo va a tomar como el gobierno del pueblo, y que va a quedar resumido casi en contraposición con los gobiernos, o mejor dicho, aquellos desarrollos imperiales que va a tomar sobre todo Europa durante el medioevo, hasta llegar precisamente a la gran disrupción que va a tener a través de la Revolución Francesa, con lo que conocemos nosotros después como resultante en relación a la Declaración de los Derechos del Hombre, cuando precisamente estos tres grandes significantes de igualdad, libertad y fraternidad se van a realzar sobre esos conceptos de lo que volvemos a esa vieja definición aristotélica de los gobiernos, de las autocracias, ¿no? En este caso el gobierno, la monarquía francesa, que va a caer a través de el ipso facto de la guillotina, en una forma muy contundente y cruel, pero que se va a desplazar a nivel conceptual en estos tres conceptos, ¿no? De igualdad, libertad y fraternidad, en relación a que rescata y plantea para ese desarrollo de lo múltiple, precisamente el demos, el pueblo, o sea, rescatar aquello que estaba en manos de uno solo, en manos en este caso de la monarquía, en manos del rey, que incluso no casualmente para la monarquía francesa en su momento había sido antes de Luis XVI, Luis XIV, con ese desarrollo que había quedado como el autoritario, si se quiere, o la autoridad determinada a una sola persona como máxima expresión. A partir de allí es que nosotros, y sobre todo ya, digamos, tratando de hacer este desarrollo en tan breves minutos de un concepto tan central, ¿no? Y con tantos siglos de historia, sin que esto sea óbice como para no dotarlo de la seriedad que requiere y del trabajo, insisto, que hay por detrás, me interesa el hecho de precisamente poder tratarlo en lo que tiene que ver en nuestra Latinoamérica, en países donde hoy estoy exponiendo, en el cual yo nací, como Argentina, en donde precisamente a través de esa herencia conceptual que traemos del desarrollo de la democracia como concepto, el desarrollo de la democracia como un grito de libertad, de igualdad y de fraternidad, precisamente a partir de nuestros actos emancipatorios, que siempre estuvieron vinculados a esa formación europeísta, ¿no? Lo que hoy podemos llamar cierto eurocentrismo, que de alguna manera, independientemente de que lo veamos para bien o para mal, ha sido condicionante y sigue condicionando en nuestra posición. Entonces, nuestros grandes hechos emancipatorios están precisamente determinados, o con ese gran ascendente, ¿no? Y que le significó sobre todo la Revolución Francesa, que responde a ese eje conceptual de la democracia. A partir de allí, como todos sabemos, incluso a más de uno que tenga una determinada edad, no tan amplia obviamente, pero sí determinada edad, le ha tocado vivir lamentablemente en Latinoamérica gobiernos dictatoriales, gobiernos emplazados en una lógica no democrática, y a partir de allí es que nosotros vinculamos la noción de fantasma, ¿no? Es decir, fantasma entendido como la huida de lo real, como esta disposición que nosotros hacemos como para hacer más tolerable el trauma,
lo que nos ha generado un dolor y a lo que de alguna u otra manera volvemos, o sea, pero como para intentar cicatrizar esa desgarradura, ¿no? Y digo esto porque como pueblos nosotros hemos transitado durante décadas precisamente estos años, no sé si llamar, o sea, oscuros en relación a la expresividad en cuanto al cercenamiento de libertades, desapariciones, de muerte, pero que de alguna manera se presenta lo democrático como esa gran fórmula, que yo le diría cuasi mágica, de salvación o ese talismán de que iba a resolver todas y cada una de estas grandes faltas o ausencias de libertad que ejercían los gobiernos dictatoriales, ¿no? Y a partir de allí surge, o mejor dicho, esboza como síntoma, como planteo, la cuestión electoral, ¿no? O sea, en el recupero de la democracia se empieza a generar de un tiempo a esta parte, ya por ejemplo en países como Argentina se dan 40 años de recuperación de la democracia, el síntoma por antonomasia es lo electoral, ¿no? Es decir, hoy si consultamos, por eso les decía que también este trabajo de investigación lleva una realización de campos, hoy consultamos a cualquier ciudadano común o persona, incluso en esa división de ciudadanía, persona, y a lo que yo llamo, en realidad lo decía otro filósofo español, Paco Vidarte, horda, ¿no? Esto de que aquellos ciudadanos excluidos, sometidos a pobreza y marginalidad, no son ni pueblo ni ciudadanía, sino son hordas, ¿no? Hordas que están de alguna manera destinadas a sobrevivir en el día a día. Pero si nosotros hacemos una consulta acerca de qué es democracia, nos van a vincular en un muy alto porcentaje con lo electoral, ¿ya? Y de alguna manera esa vinculación casi unívoca se transforma en una cuestión totémica y una cuestión determinada y específica en algo sacramental, digamos, ¿no? La democracia es solamente la instancia y el momento electoral. Y a partir de allí es que se ejerce como fantasma y se ejerce como ideología, es decir, impera en relación a una triple implicación para el inconsciente colectivo. Uno que tiene que ver con el hecho de que nos desplaza del dolor de los ejercicios dictatoriales o de los momentos, de las circunstancias dictatoriales y del dolor y la violencia real, ¿no? Ejercida de desaparición, muerte, cercenamiento de libertades. Segundo, que nos alienta y nos genera esa posibilidad de esperanza de lo que está por venir. Y tercero, que obviamente establece como bueno, un elemento que interpela en lo mágico, en lo paternal y como ley, y que de alguna manera se transforma en un significante amo que se transforma en una ideología totalitaria. Es decir, hoy, si pensamos dentro de la praxis política e incluso más, también estamos haciendo esa investigación dentro de los espacios académicos, vamos a ver que la democracia como sistema político está poco pensada en relación a una posibilidad de superación, ¿no? Digo esto en una posibilidad de poder construir los seres humanos, que por otra parte tenemos todo el derecho, ¿no? De organizarnos de una forma mejor, de una forma que genere otros resultados, e incluso desde el punto de vista nada más que teórico. Entonces, precisamente en esa falta de arrojo o en esa falta de voluntad, anida precisamente nuestra conformación con un sistema que, si vamos, insisto, a nivel estadístico y a nivel real, genera no solo que mayores problemas, sino que no ha resuelto casi ninguno de los que vino o de los que propuso resolver en esto mismo independientemente de su noción de fantasma y en su noción de todo lo que nos determina con lo que podría alejar de otras circunstancias vividas y pasadas, ¿no? Es decir, lamentablemente los números de desocupación, los números sobre todo de pobreza, de marginalidad e incluso más, las cuestiones de la violencia política, no solo que no han terminado de resolverse, ustedes lo saben lamentablemente muy bien con respecto a esto, sino que también en otros países, como por ejemplo Paraguay, como por ejemplo Chile ahora mismo, estamos viendo el recrudecimiento de estas posiciones violentas que la democracia, que tenía o que tiene de alguna manera o conserva en la palabra, en el logos, en la posibilidad del entendimiento, un valor muy alto, ahora un peligroso desapego, ¿no? Vemos como otras expresiones, y ya voy terminando con esto, son 30 segundos como para redondear la idea, tiene precisamente este hecho grave
de no permitir esto mismo, ¿no? El ejercicio de la palabra, de poder plantear aspectos desde el punto de vista teórico del encuentro, de ejes conceptuales que nos construyan a nosotros, saber escucharnos, saber proponer y saber atender estas respuestas. Por esto mismo, insisto nuevamente en el agradecimiento, considero que estos espacios que ustedes vienen trabajando, como otras instituciones y otros organismos, son esenciales como para que tengamos de alguna manera una sociedad democrática, como la querramos llamar, pero donde el entendimiento a través de la palabra elimine la violencia, elimine la agresividad, o mejor dicho, haga que los seres humanos volvamos a dotarnos de esa posibilidad de entendimiento sin el riesgo de la eliminación con el otro, sino precisamente con el nosotros. Muchísimas gracias, espero no haberme excedido con el tiempo y a disposición. Bueno, Francisco, muchas gracias.